Buenos días con todos, soy la doctora Carla Espinosa, médico ocupacional. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es la prevención del SIDA y de la hepatitis B, que son enfermedades infectocontagiosas que en los últimos 20 años han cobrado muchas vidas. Se cuenta ya con un tratamiento que puede asegurar la vida de estos pacientes, pero aún así todavía no hay conciencia frente a la prevención y a evitar que se den estos contagios. Bien, como sabemos, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha registrado 200.000 casos nuevos en Latinoamérica. Esto se dio en el año 2005, son las últimas estadísticas que se tienen. Imaginémonos cómo se encuentran quizás estas estadísticas a este momento. Cada día se producen alrededor de 9.000 nuevas infecciones en el mundo, de las cuales 1.000 se van a dar en niños, ¿no? Lamentablemente por accidentes en transfusiones sanguíneas o por contagio, por un contagio vertical de madres gestantes que están contagiadas de VIH y que al momento del parto se da la contaminación de la sangre con carga viral y esto contagia al recién nacido. Sabemos que el 42% de los adultos que están afectados por el VIH, en su mayoría son mujeres. Así que debemos de tener conciencia y saber qué es el SIDA. Como mencioné, el VIH es un virus que va a causar inmunodeficiencia. Este virus uno puede contagiarse a través del contacto de fluidos, sangre, plasma, semen. Sobre todo estos contagios se van a dar, o en la actualidad se dan, por relaciones sexuales sin protección. Al inicio, cuando se va a dar el contagio, la persona con VIH no va a presentar síntomas porque el periodo de incubación de este virus puede incluso llegar 10, 15, hasta 20 años, ¿no? Y cuando ya el sistema inmune está muy deprimido, los síntomas no van a ser muy claros, van a ser síntomas de enfermedades infecciosas a las que generalmente uno no se veía afectado, ¿no? Entonces empiezan múltiples infecciones, lo cual lleva a pensar al médico que hay un problema de inmunodeficiencia y lo más seguro en el examen médico, en el interrogatorio, es que salga a flote quizás que no ha habido cuidado o protección en las relaciones sexuales, que no ha habido quizás múltiples parejas, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a que esta enfermedad se ha vuelto en realidad una epidemia a nivel mundial, porque a pesar de que ya son casi 30 años desde el descubrimiento de los primeros casos de esta enfermedad, aún los adolescentes, los jóvenes principalmente, no toman conciencia y no le dan la debida importancia al uso de protección en las relaciones sexuales. Una vez que la enfermedad está instaurada, que ha terminado el periodo de ventana o de incubación del VIH y comienzan los síntomas, es cuando la enfermedad comienza a llamarse SIDA, ¿no? Que es un síndrome de déficit de autoinmunidad. Entonces se van a presentar diferentes infecciones, diferentes enfermedades, alteración del sistema inmune y hasta día de hoy esta enfermedad, como es provocada por un virus, es muy difícil de tratar y hasta el día de hoy no contamos con una cura. Entonces, ¿nosotros podemos decir que el SIDA es contagioso? No, el SIDA no es contagioso porque es la presentación de todas las infecciones que van a ser provocadas porque el sistema inmune no puede defender a nuestro cuerpo. Aquí vemos que se adquiere y se transmite de persona a persona, se va a dar por el contagio, sí, del virus, que es el virus del VIH, de la inmunodeficiencia. Es un virus muy frágil, es muy pequeño, más pequeño que el de la hepatitis B o del bacilo de la tuberculosis, que es un bacilo, es una bacteria,
no puede sobrevivir fuera del organismo. Es por eso que tiene que haber un contacto directo o un intercambio de fluidos para que se dé el contagio. No se va a transmitir a través del aire como el virus de la influenza o quizás de la COVID-19, ¿no? Y tampoco por vía digestiva. Entonces recordemos que el SIDA es causado sí por este virus, el VIH, que sí es contagioso, sobre todo por transmisión sexual o por transmisión hematógena. Hay dos tipos de VIH. El VIH-1 se dice, según las teorías, que probablemente venga de los chimpancés. Esto se observó, se tomaron muestras en los chimpancés de África y se vio que tenían este tipo de VIH y vemos que en el continente de África, los casos humanos de VIH principalmente son por este VIH tipo 1, ¿no? Que producen en realidad una enfermedad, un SIDA más severo. El VIH-2 es un pariente, una mutación del VIH-1. También tiene relación o se ha encontrado relación, o se ha encontrado, mejor dicho, este virus también en los monos africanos. También en estos animalitos causa una enfermedad parecida a la del SIDA, pero su transmisión es más difícil, ¿no? No es tan agresivo y este tipo de virus lo encontramos sobre todo en el continente americano, en el continente europeo. Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué otras partes del organismo puede infectar el VIH? Una vez que el VIH, este virus ingresa a nuestro organismo, automáticamente va a contaminar todo nuestro organismo. Principalmente las células blancas, que se le llaman CD, van a disminuir. Estas células son las que se encargan de luchar o de inactivar los diferentes virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, como estas células bajan mucho, se deprimen, nuestro organismo va a quedar expuesto a múltiples enfermedades. ¿Cómo puedo saber si una persona tiene VIH? A simple vista, nosotros no podríamos reconocer si una persona tiene VIH o no, porque la vamos a ver completamente normal. No se evidencia en su rostro, ni en la personalidad, ni mucho menos en el cuerpo, ¿no? No se puede ver a simple vista. Si yo tengo dudas, si tengo conductas de alto riesgo, múltiples parejas sexuales, o inclusive si no las tengo, pero he tenido relaciones sin protección y comienzo a tener síntomas anormales, lo primero que se debe de hacer es una prueba de tamizaje, como las pruebas de cassette que se hacían en la COVID-19, también contamos con ese tipo de pruebas serológicas para detectar la presencia de inmunoglobulinas que se producen ante la presencia del VIH. Si estas pruebas serológicas salen positivas, se tiene que hacer una prueba gold estándar, que es una prueba de alta confiabilidad, que nosotros le conocemos como prueba de ELISA, o una prueba de carga viral, o incluso un PCR. Al inicio de la presentación les comentaba que desde el día 0 hasta el inicio de síntomas pueden pasar incluso muchos años. El periodo de ventana, el periodo de incubación en el VIH es muy variable, depende bastante del sistema inmune de cada individuo. Así que si alguien sufre, o mejor dicho, es diagnosticado de esta enfermedad, tiene que hacer memoria y ver en qué momento pudo darse el contagio, recordando con qué personas tuvo intimidad, o si quizás recibió una transfusión sanguínea, o si es usuario de alguna droga. Recordemos que los usuarios de drogas utilizan jeringas, muchas veces comparten estas jeringas y es ahí cuando se puede dar no solo el contagio de VIH, sino de múltiples enfermedades. Entonces, tenemos que tener en cuenta también este concepto que es la seropositividad. Una cosa es estar contagiado de VIH
tener este virus en el organismo. Podemos vivir muchos años sin ningún síntoma como individuos normales, con este virus circulando en nuestro organismo. Pero una vez que empezamos a presentar síntomas, ya se le deja de llamar VIH y pasa a ser SIDA, estadio SIDA. Es allí que se utiliza esta palabra, seropositividad. Entonces, el paciente con VIH pasó a ser seropositivo. Entonces, aquí, como vemos, no significa que padece de SIDA ni predice de evolución hacia alguna enfermedad. Toda persona seropositiva va a permanecer con el virus del SIDA probablemente durante toda su vida. Recordemos que aún no hay cura y deberá tomar precauciones que disminuyan los riesgos de evolucionar a SIDA. Y esto va a ayudar a que otras personas se expongan al virus. ¿Qué sucede si yo no tengo síntomas? De repente paso por un tamizaje. Ustedes saben que incluso para algunos trabajos, que para ingresar a la universidad nos toman estas pruebas de tamizaje, o cuando vamos por un control general al centro médico, a la posta médica o al hospital, entonces podemos ser diagnosticados, nos damos con la sorpresa y nosotros, a pesar de no tener síntomas, de estar en periodo de ventana, podemos contagiar. Entonces, desde el momento del diagnóstico tenemos que ser muy cuidadosos para evitar contagiar a más personas. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la infección por VIH? A medida que el periodo de ventana avanza, que pueden ser años, pueden aparecer algunos síntomas, pero que quizás no nos van a llamar la atención, ¿no? Porque no se van a presentar todos al mismo tiempo, sino uno al principio, otro se agrega, pasa el tiempo y quizás podemos presentar varios, pero no todos al mismo tiempo. Como las diarreas persistentes, una diarrea crónica se define como una diarrea más de 3 meses, que se presenta por más de 3 meses. Pérdida de peso, a pesar que mi alimentación es buena. Pérdida de apetito, inapetencia. Si yo presento este síntoma aislado, podría pensar que es quizás porque estoy estresada o porque tengo mucho trabajo. Por eso muchas veces no se llega a un diagnóstico temprano o rápido de esta enfermedad. Las personas con VIH empiezan a tener fatiga constante. Y muy llamativo, los ganglios linfáticos van a estar incrementados en tamaño, dolorosos. Se puede tener fiebre recurrente sin tener ningún síntoma agregado, ¿no? Solo fiebre. Sudoraciones nocturnas. Recordemos que los sudores nocturnos ya es un síntoma que se ve en muchas enfermedades, como la tuberculosis, como la COVID. Entonces, si sufrimos de sudores nocturnos y se agrega alguno de estos síntomas, debemos de acudir lo más pronto con un médico para que se nos haga el estudio diagnóstico y comencemos un tratamiento no solo de VIH, sino también de otras enfermedades. También recordemos que casi todos tenemos como un hongo comensal la cándida. Sin embargo, cuando empezamos a ver manchas blancas en la lengua, en la boca, como algodones, que se desprenden con facilidad y cuando se desprenden sangra la zona de lesión, hay infestación por cándida. La cándida ya no es comensal, sino se vuelve infectiva. Entonces, cuando hay cándida provocando enfermedad, tenemos que sospechar que hay un virus o bacteria que está provocando depresión del sistema inmune y es grave. Entonces, estos síntomas pueden desarrollarse muy variablemente en cuestión de semanas o incluso meses y años después de habernos contagiado del virus. Estos síntomas no son suficientes para definir SIDA. Solo un 10% de personas ven pasar con un cuadro similar a febrículas, con signos de amigdalitis e incluso con la inflamación de los ganglios, o es una inflamación generalizada, ¿no? Que nos podría llevar a los médicos incluso a pensar en otras enfermedades. ¿Cuáles son los primeros síntomas del SIDA? Como les comentaba, cada persona es única, incluso la presentación de la enfermedad es diferente, el periodo de ventana es diferente. Una persona quizás desde que se contagia hasta que comienzan los síntomas pueden pasar 3 meses, en otra puede ser 2 años y en otra hasta 10 años. Entonces cada persona es muy diferente, cada organismo es único. Por lo tanto,
no hay un consenso, pero sí tenemos síntomas que están muy relacionados, ¿no? Los síntomas al inicio pueden ser fiebres inexplicables que no están acompañadas de otros síntomas, solo fiebre, fiebres altas de mayores a 38 grados, va a haber pérdida de peso, cansancio extremo, cefaleas, deposiciones líquidas, pero hablamos de diarreas crónicas, no más de 3 meses, a pesar de que haya tratamiento con antibióticos, antiparasitarios, la diarrea continúa. También vamos a ver que los ganglios linfáticos en todo el cuerpo van a estar inflamados, ¿no? Esto a los médicos nos puede llevar a pensar que se trata de un linfoma, de otro tipo de enfermedad. También va a haber, acompañado de la pérdida de peso, dolor muscular, dolor de articulaciones, y esto es sumamente raro en una persona joven, ¿no? En un adolescente, en un joven, en un adulto, no esperaríamos que hayan estos síntomas. Entonces, vemos que esta es una enfermedad grave. eh, Contamos con un tratamiento más no una cura. La enfermedad, una vez instaurada, una vez que es diagnosticada, se da medicación con antirretrovirales que contribuyen a que los niveles de carga viral sean muy bajos, incluso a veces inexistentes, pero el virus sigue ahí, en muy baja cantidad, pero sigue ahí, no se puede erradicar del organismo. Y tratamos, y se hace un conteo de células blancas CD4 cada cierto tiempo para ver cómo se encuentra la inmunidad. Entonces, actualmente, una persona que se contagia de VIH, que no llega a estadio SIDA, puede vivir por muchos años completamente tranquilo, quizás no fallezca directamente por el VIH o por el SIDA, puede llegar a ser adulto mayor y fallecer incluso de forma natural, por envejecimiento, pero sin embargo va a tener que tener muchas restricciones en su vida, ya que no puede tener múltiples parejas sexuales. En realidad ya tiene la responsabilidad, si ya ha sido diagnosticado, si tiene una pareja con la que tiene encuentros síntomas, antes incluso de tenerlos, notificarle, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo esta enfermedad, y la pareja decidirá si quiere o no quiere continuar la relación. Las personas con VIH, las mujeres con VIH pueden quedar embarazadas. El bebé, como está dentro de la placenta, no tiene un intercambio sanguíneo directo. Si la mujer embarazada acude a todos sus controles, se programa la cesárea, vamos a evitar en la cesárea que haya contaminación sanguínea, el niño no va a ser contagiado de VIH. El niño puede nacer sano y puede tener una vida completamente normal. Así que una mujer que tiene VIH puede gestar y puede tener un niño libre de VIH, pero es una decisión que la mujer debe de tomar, ¿no? Entonces vemos que sí es una enfermedad que al momento se cuenta con tratamientos que controlan la evolución, evitan llegar a un estadio SIDA, pero sin embargo no tenemos una cura. Hemos visto quizás la mayoría de nosotros noticias, ¿no? Que hay casos en los cuales se han realizado trasplantes de médula y en los cuales se ha podido revertir. Hay un caso descrito en los estudios clínicos que ha revertido, se ha convertido en un cero negativo, pero sin embargo son estudios y exámenes y procedimientos experimentales. Se dice que bueno, en realidad desde que apareció esta enfermedad en los años 80, se ha tratado de conseguir una vacuna, pero hasta el momento no se tiene una vacuna que tenga efectividad, ¿no? Para evitar que este virus se siga diseminando. Así que tenemos que encontrarnos bien informados, porque la información es un arma contra el VIH y el SIDA. Ser responsables, tratar de evitar tener conductas de riesgo, tanto en actividad sexual como el uso de drogas, el uso de jeringas para estas drogas, también ser muy cuidadosos. Es por eso que para donar sangre se hace una serie de estudios a la sangre donada, justamente para evitar este tipo de contagios, ¿no? Antes de la aparición de esta enfermedad, incluso se utilizaban jeringas reutilizables, agujas reutilizables. Al momento eso es completamente
prohibido porque sabemos que podemos contagiar no solo VIH, sino muchas enfermedades. También, si nosotros conocemos a alguien que sufre de esta enfermedad, recordemos que no nos va a contagiar por el hecho de darle un abrazo, por el hecho de estar sentado a su lado. No es una enfermedad que se contagie por el aire, es una enfermedad que se necesita que haya un intercambio de fluidos tipo sangre, tipo semen. Entonces, no hay por qué discriminar a estas personas. En realidad, en la calle, si vemos a simple vista, no vamos a poder tampoco reconocer quién tiene o quién no tiene esta enfermedad. Así que es muy importante prevenir, ¿no? Evitar contagiarnos de esta enfermedad. Debemos de ser responsables, tenemos que tener una vida sexual activa, positiva y prevenible, y con esto vamos a evitar no solo contagiarnos de VIH, sino de muchas otras enfermedades, ¿no? También hay que recordar que en toda enfermedad siempre se va a realizar un grupo o se va a conformar un grupo de riesgo, ¿no? Que son personas que, a pesar que puedan acceder a la medicación no va a tener un buen efecto porque tienen enfermedades de fondo y a pesar de que estén bien controladas, probablemente lleguen hasta el SIDA y lamentablemente fallezcan. Bien, otra enfermedad de la cual debemos estar muy, muy bien enterados es la hepatitis B. Es provocado por el virus de la hepatitis B, que también se contagia por vía hematógena y por vía sexual. Es mucho más contagioso que el virus del VIH, sin embargo, no se le da la debida importancia. Una vez que una persona se infecta de este virus se va a instalar sobre todo en el hígado y va a provocar inflamación y en estadios tardíos incluso cirrosis, que es el cáncer hepático. Tenemos diferentes tipos de virus de hepatitis, el virus A, el virus B, el virus C, el virus D e incluso el E. El A es un virus que se controla, se autocontrola. La mayoría de nosotros nos hemos contagiado de hepatitis A en la niñez. No por eso hemos hecho una enfermedad crónica. Es un virus que se contagia por vía oral, ¿no? Cuando comemos comida contaminada con heces de una persona de una persona que ha tenido hepatitis A. En esos días que nuestro hígado se inflama, siendo niños generalmente, nos dan dieta blanda, calditos, tostaditas, caramelitos, y pasan las 2 semanas, la inflamación desaparece y quedamos completamente curados, ¿no? Sí pueden haber casos muy, muy rara vez que el hígado se inflame e incluso puede llegar a ser una enfermedad crónica, no crónica, sino mortal. Pero esto es casos aislados, muy raro. Muy diferente los tipos B, C, D y E, que son virus que se contagian no por vía oral ni por vía respiratoria, sino por vía sanguínea y vía sexual, y son los que se van a instaurar en el hígado, van a causar inflamación crónica y con el paso de los años pueden desencadenar una cirrosis, cáncer hepático. Recordemos también que a nivel del hígado se pueden dar no solo infecciones virales, sino también bacterianas, parasitarias e incluso por hongos, ¿no? También hay enfermedades autoinmunes, también hay enfermedad hepática por intoxicación, sobre todo por alcohol, cuando hay alcoholismo crónico, por drogas, por fármacos, por sustancias químicas. Entonces vemos que el virus de las hepatitis, sobre todo hepatitis B, C, delta y épsilon, son los que van a provocar un daño crónico al hígado. Recordemos que en nuestro organismo, todos nosotros tenemos células inmunitarias, las células blancas que nos van a defender de las diferentes infecciones, pero cuando tenemos problemas autoinmunitarios, nuestras células inmunes no van a reconocer a las células que conforman nuestro organismo y pueden atacarlo, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de una hepatitis autoinmune. Luego vemos los contagios, ¿no? De las diferentes hepatitis. Nosotros adquirimos el virus y el virus o las bacterias o los parásitos van a provocar daño en el tejido hepático.
¿Qué sucede cuando nosotros tomamos medicinas, ¿no? Como el paracetamol. El paracetamol es hepatotóxico. Sabemos que si consumimos una sobredosis podemos causar daño fulminante del hígado. Y sin hígado no podemos vivir. Tendríamos que acceder a un trasplante hepático. También se va a dar daño hepático por el consumo crónico de alcohol o de tóxicos venenos, ¿no? También como le hacemos daño a nuestro hígado. Cuando nuestra dieta es exagerada en grasa, nuestro hígado pasa de ser de este color rosado a un color verduzco, amarillento, que está cargado de grasa, perdón, y esto va a provocar que también se pase a un estadio de cirrosis. Si nosotros sumamos daño hepático por alcohol y por depósitos de grasa, también se puede desarrollar un cáncer hepático. Y también hay problemas hepáticos ya de causa hereditaria, no es tan frecuente, generalmente vemos enfermos por cirrosis, por daño hepático, sobre todo por alcohol, por hígado graso, por una dieta excesiva en comida chatarra y también por virus. Entonces ya hemos visto que existen 5 tipos de virus. El virus de la hepatitis A, que se contagia por vía oral, generalmente en la niñez, es un virus completamente benigno, hay una cura completa, no causa más daño. Una vez que nos contagiamos, no volvemos a contagiarnos, es solo una vez y nos da protección de por vida. Sin embargo, hay otros 4 virus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus delta y el virus epsilon, que estos no se van a contagiar por vía oral o por vía respiratoria, se contagian por vía hemática, por sangre o por transmisión sexual. Aquí tenemos un cuadro comparativo del virus de la hepatitis A, es un tipo de virus ARN, se contagia por vía oral, por transmisión con comidas contaminadas con heces que cargan este virus. Se puede incubar 15 a 45 días, el inicio de los síntomas es agudo, principalmente en niños y jóvenes. No da cronicidad, solo una vez en la vida sufrimos de hepatitis A y la formación de anticuerpos nos va a dar protección de por vida. Solo el 0.1% de casos haría una hepatitis fulminante, que probablemente tenga que llevar esto a la mortalidad o quizás a un trasplante hepático, ¿no? Una vez que nos contagiamos, que hemos pasado el periodo de enfermedad y nos curamos, no vamos a aportar el virus. El virus no se queda en nuestro organismo, no contagiamos después del periodo infectante y no vamos a sufrir de cáncer, ¿no? El virus de la hepatitis A es completamente benigno y la mayoría de nosotros hemos sido contagiados de ese virus, sobre todo en niñas. Muy diferente el virus de la hepatitis B, C, delta y epsilon. Estos se contagian sobre todo por vía sexual, por contacto con fluidos contaminados como sangre. El epsilon sí se puede contagiar por vía oral, pero es muy raro. Y generalmente si hay contagio de este, puede haber una convivencia con hepatitis B o C. El tiempo de incubación es muy variable, puede ser de meses, semanas, meses. Los síntomas al inicio no son muy claros, hay diferentes síntomas. La edad más frecuente, sobre todo en adultos, ¿no? En adultos mayores, en los cuales no hay cuidado, que tienen actividades de riesgo, que usan jeringas, que son consumidores de drogas. Y lamentablemente estos 4 virus sí dan cronicidad y esta cronicidad puede desencadenar en el cáncer hepático, ¿no? Como pueden ver, la tasa de hepatitis fulminante, sobre todo en el delta, es muy elevado, hasta 20%. Y sí, todos los que se contagian de estos virus, menos del epsilon, se convierten en portadores. Entonces, por más que la enfermedad esté controlada, no tengan síntomas, pueden contagiar si es que tienen actividad sexual de riesgo sin protección. Y sí, el virus de la hepatitis B, C y delta pueden producir cáncer. El B sí se ha visto que hay un contagio, una infección neonatal, ¿no? La madre que tiene hepatitis B y está gestando puede contagiar al recién nacido.
En cambio, vemos que más que todo se va a contagiar por vía oral, adultos mayores, ancianos, que quizás están en asilos donde hay hacinamiento, no hay cuidado con los alimentos, no hay buena eh, limpieza o disposición de excretas. Mm, Sí puede llevar hasta un 2% de hepatitis fulminante. Felizmente, los enfermos contagiados de este virus no van a ser portadores y felizmente no van a sufrir de cáncer hepático, ¿no? Pero recordemos que el B, el C y el D, el delta, sí pueden provocar todas las complicaciones. Aquí vemos el virus de la hepatitis B. Como veíamos, el virus de la hepatitis B es un ADN virus. Esta es la conformación clásica de la mayoría de virus. Tienen estas proteínas de superficie, que son las que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Tienen proteínas de nucleolo y tienen su ADN viral, ¿no? Esta imagen es de un ADN sano, perdón, de un hígado sano, que es rosado, no hay deformidad, no hay irregularidad en su superficie. Pero ¿qué sucede si nosotros no somos cuidadosos, no usamos protección, usamos jeringas utilizadas, quizás consumimos drogas? Podemos contagiarnos de este virus, ¿no? Y si somos mujeres y estamos en periodo de gestación, nosotras podemos transmitir este virus al feto que está en formación. Como hemos visto, es un virus ADN, se le conoce a la familia de este virus como Tatnavirus. A este virus, el tropismo es a dónde le gusta estar al virus, ¿no? Hígado, riñón, páncreas. Tiene 8 genotipos y hemos escuchado esta palabrita, ¿no? Transcripción inversa. ¿Qué quiere decir? Que este virus necesita meterse a nuestras células y mediante nuestro ADN, nuestras moléculas propias, sintetiza el virus. Entonces es un virus que necesita estar dentro de nuestro organismo para multiplicarse. Aquí vemos cómo se transmite una vez que el virus ingresa a la célula, va a liberar, se va a deshacer de todas las proteínas de envoltura y el ADN del virus se va a meter al núcleo de nuestras células, donde se va a dar este proceso de transcripción, va a utilizar a nuestra cadena de ADN para copiar indefinidamente el ADN de este virus. Fuera del núcleo, nuevamente va a adquirir moléculas proteicas de nuestro organismo, va a formar la cápside de envoltura y va a salir de la célula. Entonces, como podemos ver, todos los virus, no solo el de la hepatitis B, requiere introducirse a nuestras células para multiplicarse mediante esta enzima transcriptasa reversa, ¿no? Es un proceso bastante parecido al del VIH. ¿Cómo se contagia? Ya hemos visto, tiene que haber un contacto directo con fluidos con una persona que tiene esta enfermedad. Si hablamos del virus de la hepatitis A, que es el virus benigno que no va a producir no nos va a convertir en portadores o que vamos a sufrir de cronicidad, puede ser por el consumo de agua, vegetales, contaminados con heces con hepatitis A. Se puede provocar también el virus de la hepatitis B, C, delta, incluso el epsilon por prácticas sexuales sin protección. En muchos casos la infección puede ser leve, se puede autocontrolar. Esto es en la hepatitis A, que hay una cura completa. Una vez pasado el tiempo de infección no vamos a contagiar, pero sin embargo en los otros virus sí nos vamos a volver portadores, sí vamos a tener al virus circulando en sangre y sí podemos contagiar a otras personas. Ya hemos visto, ¿no? Al contacto con sangre, semen u otros fluidos que tengan carga viral, puede también transmitirse durante la gestación desde la madre hasta el feto, sobre todo al momento del parto cuando hay ruptura, ¿no? Ruptura o cuando hay corte del cordón umbilical. También otra posibilidad es en transfusiones sanguíneas, lo cual es muy difícil porque ahora las personas donantes pasan por una serie de tamizajes, de filtro y la sangre también es evaluada, ¿no? En los laboratorios. Sí hemos visto que en los consumidores de drogas se sigue dando contagios por el uso compartido de estas jeringas. También a día de hoy sí se cuenta con una vacuna segura contra la hepatitis B.
contra la hepatitis B, son 3 dosis que se colocan y esto previene el contagio. Recordemos que hay cierto riesgo de acuerdo al trabajo que realizamos. El personal de salud, como tenemos que estar en contacto con fluidos en las cirugías o incluso solo colocando inyectables o vacunas, si nosotros nos pinchamos con una aguja contaminada con el virus de la hepatitis C, nos podemos contagiar. Es por eso que nosotros accedemos a esta vacuna. Ustedes también pueden acceder. Hay campañas de vacunación por parte del MINSA, por parte de Salud. Una vez que se colocan la primera dosis, para tener seguridad y protección, deben de completar a 3 dosis. Como hemos visto, aquí se repite, ¿no? Si nos exponemos a sangre contaminada, a fluidos, podemos contagiarnos. Y sabemos, estamos hablando ahorita del virus de la hepatitis C, que el contagio y los síntomas son muy parecidos al virus de la hepatitis B. También se puede contagiar por transmisión sexual y a diferencia del virus de la hepatitis B, para el virus de la hepatitis C no contamos con una vacuna. Y sí, es muy contagioso, produce portabilidad y produce cáncer. Hay una serie de pruebas y exámenes si es que tenemos sospecha o presentamos síntomas. Entonces, en el examen físico va a ser difícil de buscar, pero si nosotros detectamos que el hígado está incrementado en tamaño, que cuando hacemos la palpación del abdomen hay dolor, sensibilidad, hay inflamación del abdomen, se va a formar como una red de venas en la piel del abdomen, la piel se pone de color amarillenta, entonces ya pedimos exámenes de laboratorio, podemos incluso solicitar una ecografía, marcadores sanguíneos, autoinmunitarios, ¿no? Los exámenes que nos ayudan a detectar un contagio por hepatitis es justamente detectando en sangre estas proteínas de superficie que veíamos en el virus, ¿no? Estas inmunoglobulinas de superficie, estos antígenos, nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. También es importante realizar pruebas de función hepática. Recordemos que el hígado va a sufrir una serie de daños, así que tenemos que vigilar qué porcentaje de función hay, si la persona va a necesitar qué tipo de tratamiento. Recordemos que como el hígado está seriamente dañado, con mayor facilidad va a seguir recibiendo agresiones con el simple hecho de tomar medicación, ¿no? También tenemos que realizar biopsia para ver el estadio del daño hepático y si se acumula mucho líquido abdominal por el daño hepático, se puede realizar este procedimiento que es la paracentesis para liberar de presión al abdomen. Entonces, ¿qué debemos de hacer igual al VIH? Prevenir, ¿no? Debemos de ser muy cuidadosos con nuestras parejas sexuales. Lo ideal es siempre tener solo una pareja, ser fieles y usar protección, ¿no? Para evitar el contagio de todas estas enfermedades. Debemos de ser cuidadosos también con nuestros insumos de higiene como los cepillos, las hojas de afeitar, porque también como estas están en contacto con sangre que se puede desprender de las encías o de la piel a rasurrar, si usamos estos objetos contaminados podríamos contagiarnos. También, como les comentaba, ¿no? El personal de salud está muy expuesto por el tipo de trabajos que realizamos, así que para todos estos procedimientos siempre utilizamos guantes de látex, evitamos el contacto con fluidos. Si nos hemos pinchado con una aguja, con una jeringa, inmediatamente notificamos porque es un accidente laboral y se inicia todo un protocolo. También es muy importante, por eso que cuando las mujeres están gestando se hacen tamizajes de VIH, de virus de la hepatitis B, para así prevenir el contagio durante el parto, ¿no? En este caso se programan cesáreas para que haya el mínimo contacto de sangre del bebé con la sangre de la gestante. También hay que tomar conciencia, hay que evitar el consumo de drogas porque el consumo de estas sustancias lleva una serie de complicaciones y también, como hemos visto, puede provocar el contagio de muchas enfermedades. Y sí, contamos con una vacuna contra la hepatitis B, así que si somos jóvenes, y no es necesario que seamos personal de salud,
debemos de acceder a esta vacuna, que son completamente gratuitas, así que tenemos que estar al tanto de las campañas de vacunación. Hay tratamientos actualmente contra la hepatitis B. No todas las personas que sufren de esta enfermedad van a hacer o van a acceder a este tratamiento, ya que lamentablemente es muy costoso. Este virus, a diferencia del VIH, hemos visto que el 95% de los pacientes se puede recuperar sin tener secuelas, pero lamentablemente de un 5 al 10% puede llegar a un estadio de cirrosis o de cáncer hepático. Cuando vemos que la hepatitis se convierte en una enfermedad crónica, se debe de evitar provocar más daño al hígado, el estilo de vida de estos pacientes debe de cambiar, incluso se restringe el uso de ciertos medicamentos que pueden provocar daño hepático, ¿no? Y se hace controles trimestrales o cada 6 meses para ver que el daño hepático se detenga y no llegue a un estadio de cáncer. Bien, entonces tomemos conciencia. Recordemos que los virus son muy difíciles de tratar. Estos virus, los de la hepatitis y los del VIH, no contamos con una cura efectiva. Para el virus de la hepatitis B sí hay una vacuna que previene contagios, pero lamentablemente para las demás enfermedades no, lo cual nos tiene que llevar a tomar conciencia, a ser muy cuidadosos, a siempre protegernos, ¿no? Recordemos que los preservativos no solo son para evitar los embarazos no deseados, sino también para evitar el contagio de diversas enfermedades. Tomemos conciencia, informémonos más. Si tenemos duda, consultemos con el médico de nuestra institución o pueden enviarnos correos con las dudas, consultas, aportes. Y si desean que se les comparta la presentación, también se les puede facilitar. Bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Gracias.